del Consejo Directivo del Indotel, doctor Guido Gómez Mazara. Junto a él, su distinguida esposa, la señora Sandra Nogué. Damos la bienvenida y nos honra con su presencia desde España nuestro invitado de honor, el periodista, escritor y académico, señor Juan Luis Cebrián. Saludamos al presidente del Consejo Regente de UNIBE, ingeniero Abraham Azuri. Agradecemos a la máxima autoridad de esta Universidad UNIBE, la distinguida rectora, doctora Odil Camilo Vincent. Con ella saludamos a los demás vicerrectores UNIBE, decanos, directores académicos y administrativos. Saludamos a las excelencias diplomáticas que nos acompañan en este importante evento, embajadores, ministros, consejeros, autoridades judiciales y civiles, así también directores generales ejecutivos de distintas instituciones que nos honran con su presencia, a nuestros distinguidos panelistas, a los directores de medios de comunicación que hoy también han dicho presente en este interesante foro, los miembros del Consejo Directivo del Indotel, gracias por acompañarnos, así como también los directores departamentales de la institución que nos honran con su presencia. De igual modo, rectores y directores de escuelas de otras universidades que también han venido a acompañarnos, colegas de la prensa, estudiantes de comunicación y otras carreras que hoy han dicho presente. Saludamos también y agradecemos a los medios de comunicación que están transmitiendo en vivo este acto para todos aquellos que no pudieron estar presentes. Gracias a Radio Televisión Dominicana, Canal 4, la televisión pública que está transmitiendo este acto, así como Teleradio América. A todos ellos también está disponible en el canal de YouTube de UNIBE esta transmisión. En esta jornada inaugural de este primer día del foro contaremos con un interesante y nutrido panel compuesto por reconocidos periodistas nacionales e internacionales que abordarán la situación actual de los medios de comunicación en República Dominicana. Y más adelante, plato fuerte, banquete con Juan Luis Cebrián. Así que de inmediato, para dar las palabras de bienvenida de este importante acto, vamos a recibir a precisamente la rectora de la Universidad Iberoamericana, doctora Odil Camilo Vincent. Buenas tardes, doctor Guido Gómez Mazara, y con él al extraordinario equipo del Indotel, responsable de este importante evento. Señor José Luis Cebrián, orador invitado, el primer profesor honorario que otorgó UNIBE hace más de 30 años. ¡Wow! José Luis Cebrián, bienvenido de nuevo a su casa. Ingeniero Abraham Azuri, presidente del Consejo Regente de UNIBE, estimados representantes de instituciones del Estado, representantes de misiones diplomáticas y organismos de cooperación, colegas de universidades hermanas, miembros del Consejo de Indotel, estimados panelistas, miembros de nuestra comunidad universitaria, invitados especiales, amigos de la prensa. Es un honor recibirles para el desarrollo de esta importante actividad que convoca a profesionales que tienen en común el compromiso con la democracia, la transparencia, la honestidad, la equidad y la justicia. Agradecemos al doctor Gómez Mazara, egresado destacado de esta casa de estudios, que podamos aunar esfuerzos y servir de plataforma para sostener estas necesarias reflexiones. El informe sobre riesgos globales 2025 del Foro Económico Mundial planteó que la información errónea y la desinformación constituyen las mayores amenazas para la sociedad en los próximos 2 años. La desinformación y las noticias falsas están siendo utilizadas para manipular la opinión pública, incrementar la desconfianza en las instituciones, la ciencia y el sistema democrático. Intentan, como hemos visto recientemente, manchar reputaciones personales e institucionales, viralizar narrativas desestabilizadoras y posicionar agendas ultraconservadoras. La difusión intencionada de noticias falsas
ha aumentado considerablemente con el auge de las redes sociales. Según la encuesta nacional de hogares 2022, el porcentaje de hogares dominicanos que poseen dispositivos y servicios TIC es del 92%. Sin embargo, solo el 23% de esas personas encuestadas reportaron poseer habilidades para verificar la fiabilidad de la información encontrada en línea. En este escenario, tanto los profesionales de la comunicación como las instituciones educativas estamos llamadas a desempeñar un importante papel. La educación es uno de los principales aliados para contrarrestar la desinformación y proponer los valores democráticos. La alfabetización mediática e informacional de los ciudadanos es una tarea impostergable. Esperamos que este sea uno de muchos espacios que emprendamos juntos para contrarrestar los retos que analizaremos estos 2 días. Finalmente, hoy, que se cumplen 50 años del asesinato de Orlando Martínez, probablemente el mayor símbolo de la lucha por la libertad de expresión y el periodismo comprometido en nuestro país, quisiera finalizar con un extracto del poema Población Inútil, que Soledad Álvarez, Premio Nacional de Literatura y amiga del columnista de Microscopio, le dedicó. La cito. El 17 de marzo de 1975, mi amigo Orlando Martínez fue asesinado en la calle. En polvo seco convertida su estatura vertebrada. En foto inalterable su designio. Mi amigo, que ignoraba la muerte y sonreía lo terrible, a pesar de la muerte y lo terrible, fue asesinado. No cabe en la historia el dolor, ni en el poema tanto heroísmo inútil. Cierro cita. Estar aquí hoy abordando estos temas es evidencia de que el esfuerzo, el sacrificio no fue inútil y que ante nuevos retos el compromiso con la verdad permanece y guía el accionar de los profesionales que aquí se dan cita. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Muchísimas gracias a la doctora Odil Camilo Virgen, rectora de esta Universidad Iberoamericana. Y es que tal y como ella decía en su discurso, el que hayamos hecho este evento hoy no es casualidad. Es precisamente buscando pues honrar esos hoy 50 años, porque precisamente esto tiene una relevancia trascendental. Hace 50 años, pues cayó abatido un símbolo de la libertad de expresión. Sin embargo, fue una libertad que le costó la vida. Quiero invitar, por favor, a ver el siguiente audiovisual. Orlando Martínez nació en 1944 en Las Matas de Farfán, San Juan. Se formó como periodista en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y militó en el Partido Comunista Dominicano, aunque más tarde optó por ejercer un periodismo independiente y crítico. Dirigió la revista Ahora y desde su columna Microscopio en el periódico El Nacional denunció los abusos, la corrupción y la represión durante la época de los 12 años. Poco antes de su muerte dijo: en este país, el que dice la verdad es hombre muerto, pero hay que seguir diciéndola. Murió asesinado a tiros el 17 de marzo de 1975. Hoy se cumplen 50 años de un crimen que marcó un antes y un después en la historia de la lucha por la libertad de expresión y el periodismo comprometido. 50 años después, las ideas de Orlando Martínez viven. Un aplauso para Orlando Martínez. Solo 30 años de edad tenía cuando murió. Y bueno, ya ustedes saben la historia. Y es que precisamente este foro está llamado a la ética, a la verificación de información. Tanto el Indotel se ha preocupado por tener ese objetivo presente y contribuir con la reducción de la desinformación en las diversas plataformas de redes sociales que simplemente han estado pues desinformando y quitando la confianza, la credibilidad. Eso es lo que buscamos. Para eso vamos a iniciar el primer panel de hoy. Se trata de qué está pasando en los medios de comunicación. Y vamos a conocer quiénes son nuestros panelistas.
Nuestro primer panelista es periodista y diplomático dominicano con más de 50 años de trayectoria. Fue director del vespertino Última Hora y fundador del grupo Diario Libre, donde actualmente es presidente. Su carrera diplomática lo llevó a representar a República Dominicana como embajador en el Reino Unido, Estados Unidos, España, Bélgica y la Unión Europea, así como ante la Organización Mundial del Turismo. Es analista y comentarista reconocido. Mantiene la columna ABC en Diario Libre. Señoras y señores, con ustedes el señor Aníbal de Castro. Otro de nuestros panelistas también es periodista dominicano. Es licenciado en Comunicación Social en la UAS. Fue periodista e investigador de los diarios El Siglo, Hoy y El Caribe, así como comentarista y entrevistador de programas televisivos como Uno más Uno y Jornada Extra. Ha sido director de comunicación en Profamilia y Participación Ciudadana, además de haber sido consultor en comunicación en OPS, OMS y la UNESCO. Fundó y dirigió los medios Clave Digital y el semanario impreso gratuito Clave. Actualmente dirige el diario digital Acento y el canal de televisión Acento TV, de los que fue fundador. Autor de 4 libros, 2 de ellos sobre comunicación. También ha sido reconocido con los premios periodísticos Rafael Herrera Cabral 2002, Caonabo de Oro 2017 y Fundación Corripio 2019. Damas y caballeros, con ustedes, Fausto Rosario. Además, es miembro del Consejo Directivo del Indotel, de la Casa. Igualmente. Dejamos la mujer para el final. Qué bueno que tenemos una dama en nuestro panel. Ella es periodista dominicana, actualmente directora y conductora del programa matutino de televisión El Día. También dirige el espacio televisivo La Cosa Como Es. Con una trayectoria de más de 30 años, se ha especializado en temas judiciales, políticos, sociales, trabajando en medios impresos, radiales y televisivos. Destacada periodista de investigación. Ha sido parte de importantes procesos innovadores de la radio dominicana, medio en el que inició su carrera desde muy jóvenes. Señoras y señores, le damos la bienvenida a Edith Febles. Junto a nuestros panelistas estará nuestro moderador. Él es periodista, escritor y productor dominicano. Inició su carrera en el periódico El Caribe, donde llegó a ser editor político e internacional. Además, fue corresponsal de Associated Press por más de 2 décadas, cubriendo eventos históricos en Haití, Estados Unidos, Nicaragua y Colombia. Además, fue director de Última Hora, vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIC y miembro de su junta directiva. Fundó y dirigió la agencia de noticias y temas nacionales, columnista del Caribe, Última Hora y Listín Diario. Actualmente produce y conduce el programa Hoy el País en Colorvisión y es coproductor de Rumbo de la Tarde, autor de varios libros. Prepara sus memorias, Prensa versus Poder, 60 años de democracia, de Bosch a Abinader. Señoras y señores, con ustedes nuestro moderador del primer panel, señor Rudy González. Ellos estarán abordando el tema ¿qué está pasando en los medios de comunicación? Señor Rudy, los micrófonos son suyos. No, Rudy. Pinche tapón. Pinche tapón. ¿Funciona o no funciona? Y esto está funcionando ahora. Sí. Jóvenes, saludos. Edith. Saludos, ¿cómo está usted? Bien. Aníbal. Muy bien. Complicado conversar con veteranos periodistas. Pero qué bueno. Hoy se celebra precisamente 50 años del asesinato de Orlando Martínez, cuando el periodismo era romántico. A Orlando lo mataron a tiros. Hoy matan a los periodistas y a los ciudadanos moralmente. Las redes sociales se han convertido en una, yo no voy a decir peste o plaga, pero sí peste.
Lo importante y lo trascendente de la tecnología, del Internet, una de las herramientas que ha puesto el mundo, ha acercado a la gente, que ha puesto el mundo fuera del contexto de la lejanía, del oscurantismo de antes. Sin embargo, también tiene sus cosas malas. Las redes sociales, muy buenas en ocasiones, pero qué malas en muchas ocasiones. ¿Cómo se está enfrentando esta situación en los medios de comunicación? Los periodistas perdemos credibilidad muchas veces porque la gente no sabe distinguir en ocasiones dónde está la verdad, dónde está la mentira. Dónde se buscan likes, dónde se buscan ganar dinero con estas plataformas en aras de ocultar la verdad, de decir las cosas que no son, de hacer escándalos. ¿Qué pasa en los medios de comunicación? ¿Cómo están enfrentando esto los medios de comunicación para poder presentar lo que es el objetivo real de los medios de comunicación, informar de manera objetiva de lo que ocurre en nuestro entorno, de guiar, de trazar esas líneas para que la gente pueda tener por dónde caminar con seguridad, con confianza, con el conocimiento de la verdad? 3 periodistas brillantes analizarán hoy esta situación de los medios de comunicación. Aníbal de Castro. Yo tengo un micrófono aquí. Sí. Tiene un micrófono. ¿Se escucha? Gracias, Rudy. Yo creo que somos osados porque vamos a iniciar estos 2 días. Dame el micrófono, sí. Sí, yo creo que esto es más seguro. Muy buenas tardes a todos y gracias, Rudy, por la introducción. Y yo diría que somos osados porque vamos a iniciar este acto de 2 días antecediendo a la conferencia magistral de Juan Luis Cebrián. Yo creo que hay poco que decir y mucho que esperar. De todas maneras, hay lo siguiente: que las redes sean un problema para el verdadero periodismo, de que estemos debatiendo acá periodismo, democracia y redes, tiene una ventaja, y es que es un fenómeno consecuencia de la democracia y de la libertad. Porque donde no hay democracia, el trabajo de las redes es mínimo. Simplemente apagan Internet. O ponen una serie de controles que limitan severamente el alcance de las redes, de Internet y de los temas que pueden formar parte de la conversación pública. Hay otra ventaja, y es que la República Dominicana, en lo que tiene que ver con los medios de comunicación y los problemas que los tocan, se comporta como un país desarrollado en algunos aspectos y en otros no, porque tenemos los mismos problemas similares, aunque digo que hay algunas diferencias, que se confrontan en España, en Francia, en los Estados Unidos. O sea que por ese lado debemos sentirnos contentos de que las redes, el avance de la tecnología, sea un tema a considerar en la República Dominicana y que lo hagamos en libertad. Porque conmemoramos 50 años de la muerte de Orlando Martínez, pero también de un ambiente político en la República Dominicana que no era el más conducente a que los medios y los periodistas nos expresáramos con toda libertad. Lo que está ocurriendo con el periodismo no afecta en sí al periodismo. El periodismo sigue exactamente siendo el mismo. Sigue siendo el medio, la profesión por la cual se actúa como intermediario del derecho a la información, el derecho a la libre expresión de las ideas. El periodismo, su finalidad sigue siendo exactamente la misma, es la búsqueda de la verdad, transmitir la verdad, llegar a la verdad de la manera que aprendemos con las herramientas que se nos enseña a los periodistas. Lo que está cambiando es la manera de cómo se ejerce el periodismo, o más bien de los medios, cómo se imparten las informaciones,
cómo tienen lugar el debate de las ideas en la sociedad. Y creo que ese cambio pues, es atribuido directamente a la tecnología. La tecnología hoy en día está teniendo, por ejemplo, diría yo, el mismo ejemplo, la misma función revolucionaria que la aparición de la imprenta hace ya siglos. Sencillamente hemos encontrado con la tecnología una manera más eficiente de transmitir nuestras ideas al mismo tiempo de hacer periodismo. En la República Dominicana, contrario a lo que se cree, tenemos una coexistencia que, a mi entender, permanecerá por mucho tiempo entre el periodismo escrito, el periodismo de papel. No te asustes, Abraham. Pues decía que en la República Dominicana habrá quizás, es mi entender, una coexistencia por más tiempo entre el periodismo tradicional, vamos a llamarle el periodismo del papel, y el periodismo digital. Digo esto, una tendencia que también creo que se vive en el resto de América Latina. Quizás los periódicos impresos no tienen la misma fuerza que hace 20 años, que hace 25 años, pero continúan siendo, en la República Dominicana sobre todo, el medio por excelencia. Cuando digo el medio por excelencia, digo aquel en el que más se confía y en el que al que se busca para referencia. E incluso la influencia de los medios escritos en los medios digitales es, a mi entender, definitiva y decisiva en el caso dominicano. Son los periódicos impresos los que más han contribuido al avance del periodismo digital. Y las plataformas digitales de los medios impresos son hoy en día, en la República Dominicana, los vehículos más eficaces para la continuación de ese periodismo a que yo me refería, ese periodismo convertido en un mecanismo de búsqueda de la verdad. Y voy a citar un ejemplo que a mí me toca todos los días. Nosotros, Diario Libre, tenemos probablemente, y si creemos en algunas de estas agencias medidoras, el medio con mayor lectura, con mayor visitas en la República Dominicana, y por mucho. Creo que llevamos un 20-25% por encima de quien nos sigue. Sin embargo, los columnistas, los anunciantes, los que nos proporcionan información, siempre tienen la misma petición: a ver si sale en el impreso. ¿Qué significa esto? Significa que para ellos, para los usuarios, el impreso sigue siendo un medio con mayor autoridad en la República Dominicana. No quiere decir esto que se esté produciendo una evolución. Sí, hay una evolución. Y yo creo que poco a poco lo digital terminará por imponerse. Terminará por imponerse, no necesariamente obligará a desaparecer los otros, pero sí será el medio más buscado y el medio por el que nos informaremos. Y probablemente con el tiempo también ganará esa autoridad que todavía no tienen. Ya tú te referiste a las redes y el papel que tienen en lo que toca al ejercicio del periodismo a nosotros directamente. Y compartía hace unos días en otro evento más o menos similar, pero sin estas pretensiones. Este es un evento de un nivel diferente, más amplio. Y Fausto decía algo muy interesante, y es que en la República Dominicana, quienes difaman, quienes hacen mal uso de las redes, no son los periodistas. Al contrario, los periodistas somos las víctimas de esa campaña de desinformación, de esa campaña de siembra de odio que se verifica en los medios digitales en la República Dominicana. Yo creo que esa es una distinción, si podría llamársele tal, que no se da en otras sociedades, o por lo menos no con la misma acritud que acá en la República Dominicana.
No quiero robarme más tiempo en este panel y probablemente tendríamos la oportunidad luego de confrontar las ideas entre nosotros. Y termino mostrando mi satisfacción de compartir no solamente con dos periodistas excelentes, sino también con dos buenos amigos a quienes yo sinceramente ¿Está aprendido? Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias, Aníbal, por tus palabras y recordando a Orlando Martínez. Yo quiero diferir un poco de la presentación que acaba de hacer Aníbal. Hay una revolución en el ámbito digital que ha impactado y que impacta todo el modelo de democracia tal y como lo conocemos. En general, la revolución digital ha afectado muy seriamente a la industria periodística. Y esa industria periodística, como la conocimos, ha sido afectada en su base de sustentabilidad en la parte económica. Se ha cambiado el sustento económico de los medios y por tanto ahora lo que tenemos es un modelo en que la producción de contenido se paga en las redes digitales y esos contenidos que se monetizan son el 90% de toda la información que fluye en cada una de las redes o en prácticamente la totalidad de las redes. ¿Qué ha pasado? La publicidad se ha mudado hacia los medios sociales y ha abandonado al periodismo impreso, ha abandonado en menor medida, pero ha abandonado también la televisión y ha abandonado también la radio. Por tanto, tenemos medios muy fuertemente impactados. Hoy día, la última información que tenemos es que la mayor cantidad de personas que ve televisión, creo que un 11% de los que ven televisión, la ven a través de YouTube. Es decir, se conectan a una red social y en esa red social es que proyectan lo que tienen en su televisión y no ven lo que los canales ofertan. Esa es una realidad a la que estamos sometidos continuamente. El modelo de sustentabilidad de las empresas periodísticas ha decaído muy fuertemente y eso ha representado una baja en la producción y la calidad del contenido periodístico que están ofertando los medios de comunicación en general. Recuerdo, se lo comentaba en estos días en una conversación a Juan Luis Cebrián, una participación suya en Brasil, en una conferencia de la Sociedad Interamericana de Prensa, y él decía que por cada peso, que por cada dólar que ingresaba a la versión digital del periódico El País, cuando él dirigía el periódico El País en papel perdía $10. Esa era la realidad. Esa ha seguido siendo la realidad, Aníbal. Y en el caso de la República Dominicana, tenemos muy poca publicidad para los medios impresos, seguimos teniendo muy poca sustentabilidad y lo único que mantiene a los periódicos impresos es el profundo bolsillo de los propietarios y no necesariamente la generación de ingresos por publicidad colocada en esos medios. Igualmente, me llama la atención lo que plantea Aníbal en el sentido de que la gente sigue diciendo: a mí me interesa que salga en el periódico impreso, más que en el periódico digital. Sí, ciertamente. El 90%, en algunos casos 85% de las visitas que tienen los medios digitales es por la vía teléfono móvil. Esa es la realidad. En desktop y tabletas, las visitas son prácticamente mínimas, poco significativa. Eso quiere decir que la gente utiliza muy poco tiempo para leer los contenidos de los medios de comunicación y ese poco tiempo que utiliza es lo que nosotros, digamos, como digitales, igual que Diario Libre, igual que El Caribe o el periódico Hoy y Listín Diario o Acento, ese porcentaje, digamos, es lo que nosotros podemos disfrutar como lectoría. Pero es un tiempo mínimo, por un lado. Por otro lado, poco aprovechable en el sentido de que esos contenidos, muchos de ellos provienen de los medios impresos. Y ahí hay y se comete una gran injusticia. Primero,
hay mucho contenido de productores independientes, pero segundo, lo que le da sostenibilidad al contenido en las redes sociales es lo que se publica en los periódicos impresos, en los medios formales. Las redes sociales toman de los medios impresos un contenido que no le cuesta nada, pero que a los medios impresos le cuesta mucho dinero porque le cuesta el pago de un personal, le cuesta la sustentabilidad, buscar el transporte, pagar la seguridad social, tener todos los costos de Infoté, de electricidad, de pago de local, etcétera. Y eso, pues, ha generado un gran desfase entre lo que representa el costo de producir un periódico. Señores, recuerden, producir un periódico aproximadamente se lleva un 10% solo en la distribución. ¿Alguien se acuerda de los canillitas en la calle en República Dominicana? Ya no hay, no existen. ¿Alguien se acuerda de, bueno, la distribución de periódicos por suscripción? Pero eso también ha ido desapareciendo porque cuando se vence una suscripción y alguien quiere eliminar la suscripción, lo que ocurre es que los periódicos dejan de recibir el pago, pero no dejan de enviar el periódico, porque necesitan enviar el periódico para decir que tienen un número de lectores comprometidos. Y honestamente, salvando la realidad de Diario Libre como periódico gratuito, o del periódico El Día como gratuito, o del periódico El Dinero como un gratuito, o del periódico El Nuevo Diario, que también es gratuito, aquí hay 4 periódicos gratuitos. Frente a esa realidad, yo diría, ¿cuál es el nivel de suscripción que hay en periódicos en República Dominicana? El Estado, fundamentalmente, oficinas públicas, reciben esos periódicos por suscripción. Y una gran parte de las suscripciones no se pagan. A mí me costó muchísimo lograr que el Listín Diario dejara de enviarme una suscripción porque no querían dejar de enviármela. Y de verdad, y no digo solamente por el Listín, pero esa es la realidad. Ahora, a propósito del Listín, creo que uno de los directores de periódicos que más ha entendido la revolución digital y el cambio y la desaparición del papel ha sido Miguel Franjul, que ya tiene libros publicados y que todas las semanas publica artículos y análisis estableciendo la muerte del papel. Es paradójico porque es un gran periódico que tiene 135 años y es el periódico impreso por referencia, perdón, de Aníbal, de República Dominicana, pero al mismo tiempo hay que decir que él está convencido de que el papel se murió. Entonces, frente a esta realidad uno dice, bueno, sí, las redes sociales, pero las redes sociales son una realidad incontestable. No podemos de ninguna manera pensar que eso no va a seguir evolucionando. En el último año, Facebook ha perdido un 4% de sus seguidores. La red social X, antes Twitter, ha ido perdiendo cerca de un 10% de sus seguidores. Las redes también están en crisis, por lo menos mínima, pero es una crisis que apenas comienza. Por tanto, estamos ante un cambio sustancial en la costumbre y en el uso de la comunicación que nosotros ofrecemos como medios de comunicación y que ofrecen las redes sociales. La gente no quiere ver noticias sobre tragedias. El 60% aproximadamente, según el último informe del Instituto Reuters y de la Universidad de Oxford, creo que es un poco más, 62%, dice que no desea ver información con problemas y que por tanto lo que quieren es entretenerse. Y esa entretención está en el mundo streaming, está en la televisión, está en los videos, está en YouTube, está en cada una de estas plataformas donde se ofrecen versiones distintas de cualquier cosa que usted se pueda imaginar. Algunas son muy exitosas y ganan mucho dinero. Y todo ese dinero ha fluido desde los medios tradicionales. Esa es la realidad que estamos teniendo. En República Dominicana, yo creo que algunos medios en los próximos 2 años van a dejar de salir públicamente. Algunos salen, pero no se siente que salen. Es más, nadie puede decir que haya un periódico imprescindible en República Dominicana hoy día, Aníbal.
No lo hay. Perdón que me refiero a ti, pero tú acabas de hacer una exposición. Por tanto, creo que la costumbre, creo que los nuevos modelos que van surgiendo en la comunicación social, en las nuevas tecnologías, la facilitación, la entrega permanente, con brevedad, con certeza, en donde te buscan las emociones, te analizan todos los aspectos relacionados con lo que tú buscas y te rastrean incluso el historial de cosas que tú encuentras o que tú buscas en internet. Ya todo esto va a seguir evolucionando y no hay manera de echar atrás el fenómeno de las redes sociales. Lo que vamos a contar, lamentablemente, es la desaparición del periodismo. Y esto, desaparición del periodismo como lo hemos conocido. Pero esto tiene mucho que ver con el sistema democrático. Porque, señores, los líderes del mundo que hoy encabezan los procesos políticos en cada uno de los países donde nosotros los tenemos y lo hemos tenido como ejemplo, son enemigos de los medios tradicionales. Buscan siempre redes sociales. Donald Trump tiene su propia red social, Trump, que es una red social que él mismo inauguró cuando fue excluido de Twitter. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a seguir pasando en el mundo? Bueno, que tenemos muchos políticos con gran enemistad y con gran enojo con los medios de comunicación porque son elementos críticos, porque son, decimos nosotros en democracia, elementos que coadyuvan, que ayudan a un equilibrio en la democracia, a un contrapeso en el poder excesivo del mundo político, y esa distribución del poder como está hoy día, lamentablemente, ya no es igual cuando es frente a un Washington Post de Katharine Graham o cuando es un New York Times de la familia fundadora, los albergues, por ejemplo. Eso es diferente. Luego estamos con los modelos de sustentabilidad. Los modelos de sustentabilidad, no hay ninguno que haya probado que sea eficiente. Acaba de inaugurarse un nuevo modelo de sustentabilidad de Objective, que es un periódico digital de España en el que escribe Juan Luis Cebrián. Dice, mira, nosotros queremos que tú sigas recibiendo de Objective, pero si tú decides pagar, tú puedes pagar 30 euros mensuales. Ahora, si tú decides no pagar, tú vas a seguir recibiendo el periódico, pero nosotros te pedimos que nos permita utilizar tus datos para nosotros negociar con esos datos. Y entonces, obviamente, reciben toda la información, mercantilizan, comercializan los datos de tu historial, de tu costumbre, de tus usos, y eso los hace sustentables. The New York Times tiene otro modelo que es exitoso para el New York Times. Ellos tienen 1 millón de suscriptores por internet y probablemente deben tener 200.000 suscriptores de papel, pero no pasan más de ahí. Yo sé que me estoy extendiendo mucho, pero lo que digo es que no hay un modelo establecido de sustentabilidad. The Guardian en Londres pide a los lectores que les aporten recursos o para el buen periodismo que le den donaciones. Así lo hacen. Hay otros medios que han establecido cooperativas. Hay otros medios que lo que han establecido es un modelo de ofrecer conferencias, ofrecer cursos y tener como una empresa paralela. Ya los anabólicos no funcionan en el periodismo tal y como nosotros lo conocimos. Un periódico que regala un libro un día de la semana. Ya eso no sirve, no funciona. Por tanto, el periodismo, señores, está sometido a un fuerte estremecimiento y como lo hemos conocido, no lo vamos a tener más. Salvo aquellos medios que logren modelos de sustentación distintos del modelo de la publicidad, que sean modelos en los cuales se mantenga la libertad de expresión y los ciudadanos tengan la necesidad de recibir la información que ofrece ese medio. Muchas gracias. Edith. Sí, Edith, sí. Entre el pesimismo de Fausto y el optimismo de Aníbal, ¿qué tú opinas? Buenas tardes para todos ustedes. Yo estaba pensando si quizás Aníbal me iba a pedir un derecho a réplica. Pero yo me imagino que después yo misma estaba a preguntarle. Yo le iba a preguntar qué tan duro está cargando Diario Libre, pero bueno,
Ya tendremos tiempo de hablar un poquito más sobre eso. Gracias por esta invitación. Por supuesto, es un honor para mí estar entre ustedes dos, literalmente. Y también creo que, como decía Aníbal, es bastante duro pensar que detrás de nosotros vendrá el señor Servián para hablarnos un poquito, Sí. y esto quizás nos ayude a causar estos criterios. Hoy, que es día 17 de marzo, que se cumplen 50 años del asesinato del periodista Orlando Martínez, yo me puse a leer esto. Son 3 tomos de los libros y me quedé con el último porque este, que es el tercero que tengo en mi mano, al final termina con 9 escritos, que fueron 9 meses, que fue lo que le sobrevivió a su hermano Edmundo. Entonces, lo mismo que tardó una mujer en dar a luz, tardaron en asesinarle a Edmundo. Y hay un escrito que él escribió en el segundo mes. Cada mes él escribió también, hay una música acá que está sonando, escribió también el día de su cumpleaños, el día del cumpleaños de Orlando. Y el segundo mes él dijo, hay un general que ha dicho que República Dominicana se puede matar a cualquiera y solo tardan en olvidarlo 2 meses. Orlando murió y lo estamos recordando 50 años después, así que yo creo que aplaudamos la memoria. Esa memoria que ha prevalecido 50 años después, que también hay gente que le entierran solos. Yo vi aquí a un hombre que hizo unas declaraciones públicas de cuánta gente había matado, estaba por esa época trabajando en el Caribe, y hay un documento desclasificado que por entonces llegó a mis manos, que un diplomático estadounidense hablaba de ese hombre dominicano diciendo que tenía formas fascinantes de matar. Ese hombre un día le dieron un tiro en la calle, y el día que lo enterraron, los medios fueron y publicaron la fotografía y él estaba solo. No había nadie, estaba solo. Hoy se hizo un acto en honor a Orlando y eso estaba lleno de gente. Entonces también vale trabajar decentemente. Cuando yo leía esto de Orlando y yo quise escribir, a pesar de que yo todos los días hablo 3 horas, precisamente por eso dije, déjame controlarme escribiendo. Entonces simplemente me hace enseñar cuando me esté pasando, porque no queremos perdernos en un momento de ese día. Nosotros podemos pensar que nuestra sociedad es muy diferente a la de hace 50 años. Es más, la sociedad es diferente. Yo tengo un hijo que tiene 25 años y hace 25 años me comunicaba con mi ginecólogo por Viper. Escribía un Viper y él me respondía. Eso fue hace 25 años, cuando cayeron las Torres Gemelas. ¿Cuánta gente tenía imágenes de lo que pasó en la calle? Es decir, nuestra sociedad ha ido cambiando. Nosotros en la ciudad de Santo Domingo no teníamos elevados ni túneles. Tampoco teníamos el infierno de los tapones, que hoy dificultó la llegada de mucha gente aquí. No tendríamos grandes torres, no tendríamos tantos vehículos, había menos emergencias en las carreteras. Algunas enfermedades que no tenían cura entonces hoy tienen cura, y hay otras también. Sociedades distintas en su crecimiento, en su desarrollo, en sus relaciones y en su diario vivir. Sin embargo, cuando yo he leído a Orlando detenidamente, siento que estamos frente a reclamos que en esencia siguen vigentes. Frente a hechos que siguen vigentes, cobra una gran actualidad lo que vive. Para Orlando era una preocupación el tema de la reelección presidencial. Esa es una cosa presente como preocupación en nuestra sociedad. Pensamos que ahora no hay que discutirlo porque ya que está en la Constitución. Sin embargo, todos los medios titularon y todos se alegraron cuando el presidente dijo que iba a cumplir la Constitución y que no se iba a presentar de nuevo, cosa que se daba por contado. Hoy se discute menos, pero sigue siendo un temor. También a Orlando y a los dominicanos le preocupaba la democracia. A él le preocupaba la calidad de la democracia. Evidentemente, en ese contexto, la democracia nuestra y la democracia en sentido general del mundo tenía quizás otras amenazas, pero no significa que la democracia de hoy no tenga amenazas. En esencia, estamos hablando del deseo de vivir en democracia. 50 años vivimos para constatar si es verdad que la justicia es como se ha escrito, que es como la serpiente, que solo muerde a los descalzos. Esa era una preocupación muy presente en los textos que escribió Orlando. Y hoy nosotros tenemos la misma preocupación. Y si bien en esencia los sueños de los seres humanos que poblamos la tierra son los mismos, las sociedades cambian. Los sistemas se redefinen. En la casa nuestra, en nuestras casas, en nuestros hogares, tenemos conversaciones con nuestros niños que serían impensables
hace 50 años, pero el valor que mueve esa casa se supone sigue siendo en esencia la misma, que es el amor y la posibilidad de vivir entre familia. Hoy he preguntado a alguien si tiene un audio con la voz de Orlando Martínez. Estoy tratando de encontrar la voz de Orlando Martínez porque los cubanos recuperaron la voz de Mauricio Báez en una aclamación que él hizo pública y está publicado, y escuchar la voz de Mauricio Báez. Yo era una bebé cuando mataron a Orlando, nunca lo pude escuchar, me gustaría escuchar su voz, escuchar de su propia voz lo que él decía. Probablemente sería una voz que llegaría a los jóvenes de hoy, pero nadie me dice que tiene esa voz. No aparece, me han mandado de un sitio a otro. Yo no pierdo la esperanza de que quizás en algún resquicio, en algún lugar, yo no sé si es que nos están poniendo musiquita de fondo, pero regule la musiquita. Sí, está buena, pero para después, les prometo. Entonces, sería impensable hoy que de una gente no exista su voz. Ahora en este tiempo todo se graba, todo se capta, se documenta la vida de las personas, desde los movimientos en el vientre de su madre hasta que dice adiós. Nadie tiene derecho a morir y a nacer solo. Si ayer faltaron herramientas para grabar y proteger la voz de un periodista relevante, hoy los humanos más humildes tienen que luchar por la cosa contraria, por proteger un pedacito de privacidad que no exponga en público los momentos de ridículos en la intimidad que todos tenemos. Sacamos a la abuela cayéndose, al viejo babeando, y todos los desastres que pasan en nuestras casas están en las redes sociales. Todo se divulga de una forma más fácil, más rápida, más sencilla y también más cómoda. Tenemos más acceso a los datos. Hoy hay leyes que consagran el derecho al acceso a la información pública, pero en contraste hay más mentiras circulando, a pesar de que tenemos más derecho a acceder a los datos, más datos engañosos o deliberadamente mentirosos. Hay tantos recursos para propiciar la participación de la gente que puede opinar en este tiempo en forma real, en tiempo real, pero en contraste abunda la manipulación, la promoción de odios y hasta los actos que arriesgan la integridad de nuestros niños y seducen por caminos erróneos a mujeres que siguen siendo víctimas de trata de personas, de formas modernas de esclavitud. Yo me pregunto, por ejemplo, los casos que suceden una y otra vez de ciudadanas colombianas o venezolanas explotadas aquí en República Dominicana, teniendo tantas posibilidades de comunicar todo lo que pasa en tiempo real en este tiempo. Todo es más rápido, todo es más actual, pero ¿qué nos pasa? Que allí, de donde salen las víctimas, ellas siguen saliendo, los engaños siguen proliferando. Podemos acceder a documentos desclasificados ahora con solo un clic. Podemos visitar museos de forma virtual, pero la conversación que gobierna la actualidad le corre a la historia, le huye, y también le huye a la cultura. Y es más fácil acceder allí. Podemos sumar esfuerzos con periodistas de distintos países en una misma conversación. Podemos tener un periodista de México, otro de Estados Unidos, uno de Brasil y uno de Perú, pero las dudas persisten y cada quien parece hablar una lengua distinta. La tecnología es un milagro, pero hoy quizás más que nunca los medios de comunicación y los periodistas están llamados a lograr que hablemos de las cosas que importan a la gente o que al menos que no las ignoremos. Las tragedias humanas son televisadas, las guerras se producen en tiempo real, las balas pasan frente a nosotros, apagan el diálogo entre los hombres y mujeres. Este es un tiempo distinto con esa posibilidad tecnológica. El mundo vive entonces una transformación desafiante. Se nos ha perdido el sello de la verdad y se nos ha perdido mucho la ética. Es un bien ahora muy escaso. ¿Cuáles son los límites? ¿Quién garantiza el respeto básico a las personas? Los medios tradicionales están de frente con plataformas digitales que le ganan en rapidez y, como no, en sintonizar también con públicos jóvenes que nacieron en nuevos modelos y nuevas formas de comunicarse. Es un contexto nuevo que corre a toda velocidad, con tecnologías fabulosas, pero con la necesidad de recuperar el valor de la palabra. Hay que recuperar el valor de la palabra en muchos casos, el derecho al honor de las personas, el derecho a que se diga la verdad, a la no inventiva visceral de cualquier creativo, noble o con pretensiones de dañar. Un informe sobre consumo de medios de la Fundación Gabo en el 2022 mostraba, y ellos citaban, cómo se ha incrementado la desconexión de los usuarios con las noticias y el número de personas que las evitan, cómo ha caído la confianza en las noticias tras el repunte que hubo durante la pandemia, cómo se ha estancado el número de personas suscritas a medios y cómo ha perdido terreno los sitios web y las aplicaciones en medios
frente a las redes sociales, generalmente hechas por gente que no es periodista. Y han identificado 4 retos fundamentales que me gustaría citar brevemente. Primero, contrarrestar la evasión de las noticias. Eso que decía Fausto de las noticias, la gente no quiere que le hablen de noticias negativas necesariamente. Y es algo que yo, cuando en la televisión tenía un compañero ya muy mayor que decía siempre, señores, no le empecemos a amargar la mañana a la gente huye de las noticias malas. Entonces le poníamos delante las noticias más o menos positivas, empezar con algo dulce para irle dando las noticias a chin a chin. Entonces, básicamente se trata de buscar la manera de decir las cosas y que la gente pueda entrar para evitar que las audiencias se alejen. Los medios deben reconocer que algunos enfoques en la práctica pueden ser profundamente desalentadores. Por ello dice, es posible que deba ofrecer una combinación de contenido y cambiar el tono de la conversación. Hay que abordar el problema de la evasión desde las razones fundamentales que la gente suele dar para evitar las noticias: accesibilidad, negatividad y un sesgo periodístico. La accesibilidad: se debe procurar que el contenido de las noticias sea más accesible, fácil de entender. 2 carencias que dice el reporte: los jóvenes y los grupos menos educados les lleva a evitar esas noticias. La negatividad, el sesgo. Más de una cuarta parte, 29% de quienes evitan las noticias piensan, y citó Fundación Gama, piensan que no son confiables o que estas noticias están sesgadas. En Estados Unidos la proporción aumenta a 4 de cada 10. Un posible remedio a esto, están sugiriendo, es etiquetar de la forma más clara que es su opinión y que no lo es. Diversificar los ingresos. Aquí han hablado a lo largo de los ingresos y hay unas posiciones totalmente contrarias. Como, yo se la dejo a Aníbal para que diga a ver si están tan malos de los ingresos. No voy a entrar en el tema de los ingresos, pero sí es evidente que hay una dinámica que favorece una repartición cada vez más amplia de los recursos, y a veces alguien que le ponen influencer o creador de contenido puede ganar grandes sumas de dinero y tener la resistencia, ese mismo anunciante, de ir a anunciarse con un medio tradicional. Los medios no pueden darse el lujo de depender únicamente de las suscripciones. Este debe ser solo un componente en una plataforma más amplia. Y el tema del dinero y la sostenibilidad lo vamos a encontrar presente en todo. Luego está el tema de los datos, la verificación, las actualizaciones en los navegadores de Internet, las regulaciones. A mí me preocupan mucho los datos y particularmente pienso que apenas estamos comenzando. Aquí se vio mucho un video que vino de España, de que grabaron al presidente del gobierno español y grabaron a 2 o 3 más, diciendo que este era el país de las corrupciones. Y entonces yo estaba en Madrid por esos días y entonces le contestaron, desde el gobierno supongo, o gente afín al gobierno, claro, nunca nadie se hace padre o madre de ese tipo de información, con otro video, donde aparecía la oposición, una dirigente de la oposición con un cuchillo en la mano, y eran unos tipos de cosas terribles, desnudaban a los líderes políticos sin camisas. Yo me imagino cuando eso llegue aquí, que va a llegar, entonces lo que vamos a ver, ustedes se imaginan, entonces se lo imaginan desnudo y desnudo los plasman, y eso circula, y eso yo lo estaba mirando en la pantalla de televisión. Uno de los inmensos desafíos que tiene el periodismo es llegar a las audiencias más jóvenes. Y para eso habrá que dar chance también y escuchar a los jóvenes, que en comparación con otros grupos demográficos, esa es una brecha que cada vez es más profunda. Yo me salto algunas cosas para decirles simplemente que es necesario adaptarse a los nuevos contextos, así como los abuelos de hoy se adaptan a esos nietos que no pensaban antes. Eso no se hablaba en casa y estamos hablando en un tono distinto. Recuperar el sentido de lo necesario. La gente necesita saber qué es lo que la gente necesita saber, cosas que les sean de utilidad, obviamente. Redefinir la forma en que se conducen en las redes sociales. Y está el tema de la ética, la responsabilidad de los datos contrastados, que probablemente la gente cuando sabe una cosa, y aquí en República Dominicana se hizo un estudio de un programa muy popular en un momento determinado hace ya algunos años, y entonces alguien fue y me mostraba, la gente decía que lo escuchaba, pero le decía, ¿a ti te gusta ese programa? Sí me gusta. ¿Usted lo escucha? Sí lo escucha. ¿Usted le cree? Otra pregunta. No necesariamente lo que sigo, lo que escucho, lo que veo, yo le creo. Entonces, esa credibilidad que todavía perdura en muchos medios de comunicación, entonces, hablan de un accidente y dice, ¿pero dónde salió el tema del accidente? Y por eso ustedes ven que en las falsificaciones
Hace poco me llamaba un director médico de una clínica, me dijo, no, yo estoy llamando porque dijeron que a ti te dieron 2 tiros. Lo habían escrito y alguien lo publicó en una red social. Era mentira, si yo lo hubiese dicho, eso hubiese sido un titular, probablemente se riega más la idea, no dije nada, le dije, pero ¿y usted dónde lo leyó? Me dijo en el listín diario. Él me mandó la copia, pero obviamente era falsificada. Entonces utilizan el logo del listín, utilizan el logo de Diario Libre, utilizan el logo. ¿Por qué los usan? Porque la gente les cree. Porque la gente dice, pasó por ese periódico. Entonces yo creo que los periódicos deben ser conscientes de esa fuerza que tienen, de que todavía la gente les cree, y incluso aquellos que intentan mentir, utilizan sus imágenes. Y básicamente se trata de la verificación como un elemento esencial frente a la inteligencia artificial, a los bulos y a la manipulación. Se trata, pienso yo, de adaptarse para seguir siendo necesarios y sobre todo para seguir siendo relevantes. Así de fuerte es este desafío. Muchísimas gracias. Yo veo que con 3 posiciones encontradas, diferentes, de 3 veteranos periodistas, llegamos a una conclusión de que sí hay una preocupación en lo que está pasando, que hay una preocupación en los medios, que hay una preocupación en el ejercicio del periodismo, que hay una preocupación en el ejercicio de la comunicación en sentido general. Y vuelvo y digo lo que dije en principio, las redes sociales son el eje fundamental de esta preocupación de que hemos hablado. Que le estaba provocando ruido, sí. No, está bien. Entonces yo creo que estamos contentos. Este foro va a proseguir mañana con puntos específicos donde se van a discutir temas muy específicos como el fake news, como el impacto que genera en la honra de las personas, en la ética de las personas, en el ejercicio de la democracia. Y yo creo que este punto de partida que hemos comenzado hoy ha sido sumamente importante para ponerlo dentro del contexto. Aníbal me dijo que no iba a hacer el ejercicio de su derecho a réplica por razón del tiempo, y como vamos a seguir en estos días, bueno, vamos a tener la oportunidad. No sé si alguien del público quisiera alguna pregunta. Perfecto, entonces cerramos el panel aquí porque viene el plato fuerte ahora. Primer panel que está pasando en los medios de comunicación. Agradecemos profundamente a nuestros ponentes. No, de ninguna manera. Yo dije cosas diferentes. Solamente. Vamos a ver, creo que deben bajar porque las letras las tienen. Lo que pasa es que alguien tiene que poner eso. Vamos a bajar para ayudar a la prensa a hacer la toma y continuar con nuestra ponencia magistral. Vamos a hacerla aquí de frente. Gracias, ¿ya? Vamos a colocarnos en el centro, por favor, los panelistas. Don Fausto. Por favor, vamos a colocarnos en el frente. Tenemos los fotógrafos listos. Vamos a colocarnos. Ahí está, agradecemos profundamente a nuestros ponentes por nutrirnos de su alto conocimiento y experiencia. Hemos tenido, pues como ya escucharon ustedes, un diálogo fascinante y aún hay mucho por venir, porque como ya dijo don Rudy, mañana continuamos. Y este ha sido un recorrido por un panel enriquecedor lleno de ideas que nos invitan a reflexionar sobre esta era digital que vive el periodismo y los medios de comunicación. Gracias a nuestros panelistas, la foto está lista, vamos a continuar. Muchísimas gracias a la prensa. Vamos a colocarnos nuevamente en sus puestos. Vamos a colocarnos en sus puestos, por favor. Gracias a la prensa, por favor. Vamos a continuar. Escuchando a estos veteranos periodistas y los desafíos que enfrentan, nos damos cuenta de cuánta falta hace
continuar realizando foros de esta naturaleza. Ojalá otras instituciones, otros centros educativos, otras universidades se motiven a continuar haciendo foros de este tipo. Para hablarnos de la necesidad y la motivación que tuvo el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones para organizar este interesante foro y traer a República Dominicana a uno de los periodistas más influyentes del siglo XXI, como lo es Juan Luis Cebrián, recibamos en este foro al presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, doctor Guido Gómez Mazara. Primero, buenas noches. Gracias a las autoridades de esta universidad, que es mi alma mater, donde impartí por muchos años docencia. Y evidentemente decía la rectora que nuestro invitado especial, Guido Charlista, tiene un vínculo de reconocimiento académico en la universidad. Fue distinguido con un Luis Carlos hace 33 años. Sin embargo, el vínculo de Cebrián con la República Dominicana data de muchos años atrás. Siendo un jovencito, mientras el profesor Juan Bosch andaba por Benidorm, él, en su condición de periodista, transitó el camino editorial publicando un texto fundamental de Juan Bosch titulado El pentagonismo sustituto del imperialismo. Una obra recurrida propia de la época, pero quizás fue la primera ancla en la que Juan Luis Cebrián llegó a la República Dominicana. Pero evidentemente Cebrián tiene una distinción, un reconocimiento, no solo por su dimensión, prisa, las páginas del periódico, donde en la condición de director fue un punto de reflexión para temas fundamentales, no solo de España, sino de toda América Latina. Y pienso que la mejor forma de introducirlo es hacer conciencia de cómo el mundo del editorial, del periodismo, colindó en épocas importantes con el peso específico de los periodistas con un giro intelectual. Lo hizo Germán Arciniegas en Colombia con muchísimo éxito, también lo hizo Uslar Pietri en Venezuela con muchísimo éxito, lo hizo Octavio Paz en México con muchísimo éxito, y es el modelo de periodista que su peso específico en la sociedad trasciende la lógica del periodismo puro y simple. Por eso le hemos invitado, porque en su largo trajinar por el mundo, inicialmente colindante con un esfuerzo religioso porque aspiró a ser cura en su época inicial, después saltó al área de filosofía y humanidades para terminar en lo que siempre ha sido, y anda en su ADN porque su padre fue un periodista importante de España también, la condición de periodista. Pero es importante hacerlo, y nosotros con premeditación le convidamos, porque hoy más que nunca el que lee los textos de Cebrián tiene que hacer conciencia de que sus capacidades intelectuales le han conducido a escribir libros tan importantes llevados a la pantalla como La Rusa. Y sus profundas reflexiones sobre el fundamentalismo democrático en Venezuela y en todos los países donde hay conflicto han servido como una referencia significativa de cuán importante es el rol de un periodista. Por eso lo hemos traído, y le decía a Abraham Hasuri que tenemos el privilegio en esta universidad de que hoy, 50 años después, tenemos con nosotros la presencia del único hermano vivo de don Orlando Martínez, para que le pido un aplauso. La verdad es que para mí es un privilegio desde el Instituto Dominicano de Tecnología y sobre todas las cosas en la alianza con esta universidad, que repito es mi alma mater, tener la oportunidad de introducir frente a ustedes no solo un periodista, sino un pensador y a un ciudadano de sección que tendremos el privilegio de disfrutar de sus reflexiones. Con ustedes, don Juan Luis Cebrián.
Buenas tardes a todos y muchas gracias por esta asistencia tan nutrida y tan cualificada. Muchas gracias a la UNIBE, donde hace más de 30 años tuve oportunidad de recibir la primera distinción académica que recibí en mi vida, y la primera que dio la UNIBE también en su historia. La verdad es que me emociona mucho el pronunciar estas palabras en el 50 aniversario del asesinato de un periodista. Son muchos los periodistas asesinados por razones de su oficio. En este momento México tiene desgraciadamente las marcas de decenas de periodistas que han perdido la vida en los últimos años, normalmente a manos del narcotráfico. Y con Orlando Martín me une algo más, y es que los dos somos de 1944. Y naturalmente, pues, para mí eso me supone un sentimiento añadido, que él muriera tan joven y además de manera tan dramática y tan miserable, y yo pueda estar hoy conmemorando el 50 aniversario de su muerte. No voy a dar una lección magistral, porque soy un periodista, y los periodistas no creemos en las lecciones magistrales. Y recordaré una frase que para mí me ha ligado toda la vida. No he hecho más que periódicos, nada más que periódicos, no he tenido otra profesión durante más de 60 años de vida. Y la frase que me ha gustado siempre mucho es esa de no le digas a mi madre que soy un periodista, prefiero que siga pensando que toco el piano en un burdel. Con ese título publiqué hace unos años un título que se llamaba El pianista en el burdel, y que lo que trataba de explicar era que efectivamente los periodistas pues somos tendentes al diálogo, a la discusión, incluso a la agresión a veces verbal, pero no creemos en las lecciones magistrales. Dicho esto, yo voy a procurar decir un poco en qué medida me muevo en este mundo de Internet, que conocí muy pronto, porque en 1997 el Club de Roma me pidió que dirigiera una investigación precisamente sobre la red. Nada menos que en 1997, que prácticamente la red no existía todavía. Formalmente Internet es de 1989, pero hasta 1990 y tanto no estaba funcionando. Y fue una investigación interesante, donde el que menos sabía de la red era yo, y aprendí muchísimo, y publiqué un libro al respecto, donde hacíamos, yo lo escribí, pero hacíamos previsiones que nos parecían imaginativas y que fueron rebasadas por la realidad en muy poco tiempo. Empezaré, y fundamentalmente a mí me interesa saber cómo se va a formar la opinión pública, cómo se forma la opinión pública en estos momentos, porque las democracias, y este es el tema fundamental de este ciclo, las democracias se fundan en el sufragio personal y universal, y al mismo tiempo el sufragio se basa en la opinión pública. El votante, el elector, necesita tener conciencia y conocimiento de a quién vota, por qué lo vota, cuáles son sus objetivos y cuáles son sus éxitos y sus fracasos. En la Declaración de Derechos de Virginia, 1776, que es la declaración de independencia de los Estados Unidos, habrá el año que viene 250 años de estos, es el primer momento en el que se establece el derecho a la libertad de prensa. Y 2 años más tarde, con la Revolución Francesa, pues está la Declaración sobre los Derechos del Ciudadano y del Hombre que hicieron los franceses. Muy poco después, en 1810, cuando empezaban a reunirse las Cortes de Cádiz en la isla de San Fernando, en España, con representación de diputados de todas las provincias americanas, salvo los de California, que delegaron en los de Texas o de no sé quién,
se aprobó la primera ley que iba a dar pábulo a la Constitución de 1812 en Cádiz, la Ley de Prensa e Imprenta. Esa ley además fue reproducida, fue la primera ley también de la Revolución de la Independencia Mexicana, prácticamente exactamente igual que la habían aprobado los constitucionalistas en Cádiz, ¿no? Y a partir de ahí, pues se estableció que efectivamente la libertad de expresión era de imprenta, como se decía, y de pensamiento, era uno de los derechos básicos de los ciudadanos en las nacientes democracias. De los ciudadanos, no de los periodistas, no de los dueños de los periódicos o de las televisiones, no de los gobiernos. La libertad de expresión, la libertad de pensamiento y el poder expresar libremente lo que uno piensa es algo que pertenece a todos y cada uno de ustedes que están aquí y sin ningún tipo de diferencia con los profesionales del periodismo, etc. Otra cosa es que los periodistas hacemos de esa libertad de expresión nuestro medio de vida. Pero hay que tener en cuenta que efectivamente lo que suceda en la formación de la opinión pública y lo que suceda en el desbarajuste de la libertad de expresión afecta a los derechos personales de todos y cada uno de los ciudadanos. Y esto es así, pues desde que nacieron las democracias. En la Revolución Francesa el cuarto estamento era precisamente la prensa. Y era la prensa porque se estimaba que, además de la independencia de los tres poderes clásicos de Montesquieu, había un cuarto estamento, un cuarto poder, y por eso se llamó cuarto poder a la prensa, que era el que debía vigilar a los otros tres poderes y fundamentalmente al Ejecutivo, que tendía a controlar tanto al Legislativo como al Judicial. O sea que a partir de ahí empezó a desarrollarse el periodismo profesional que hemos conocido hasta prácticamente hace 10 años, ¿no? ¿Qué ha pasado hace 10, 15 años? Bueno, Internet es de 1989, Google es del año 2000, TikTok es de hace 8 años, nada más que 8 años. Pues ha pasado que ha cambiado la civilización. Ha cambiado la civilización debido a un invento tecnológico. A cada invento tecnológico en la historia le ha correspondido un cambio de civilización. La imprenta marcó un cambio de era civilizatoria, la máquina de vapor y el consiguiente maquinismo marcó otro cambio, y ahora estamos ante un cambio de civilización infinitamente mayor que todos los que ha conocido la historia. Primero porque vamos a ser 9.000 millones de habitantes en el mundo. Hace un siglo éramos menos de 2.000 millones de habitantes en el mundo. Cuando la pandemia que se hablaba del dengue y de la pandemia de hace 100 años, se ignoraba que eran menos de 2.000 millones, 1.500, 1.600 millones los habitantes de aquella pandemia, del mundo en aquella pandemia. Ahora lo que hay son 1.500 o 1.600 millones de turistas en el mundo, de turistas que viajan a países diversos, sin contar los turistas internos en la India y en China, que también son algunos cientos de millones. Es decir, que en este momento hay más turistas que habitantes había en el mundo hace nada más que 100 años. Y por lo tanto, esas sociedades que tienen que generar opinión pública de una manera u otra, e incluso en los países dictatoriales, pues se han multiplicado de manera exponencial, con diferencias de educación, económicas, etcétera, de todo tipo. Hay que decir que la Ley de Prensa e Imprenta de 1810, aprobada en la isla de San Fernando, relacionaba la libertad de expresión y de pensamiento con el Ministerio de Instrucción Pública. Es decir, que desde el momento los constitucionalistas decían: tenemos que educar a la gente para que aprenda a usar su libertad de expresión. Bien, un cambio de civilización. Un cambio de civilización lo produjo la imprenta. Fue un gran avance en la cultura mundial, ¿no? En esa época
no debía haber más de 300 o 400 millones de gentes en el mundo conocido aún menos, ¿no? ¿Y qué pasó? Que la imprenta produjo un gran desorden. Un desorden tan grande producido por el hecho de que ya la Biblia no la interpretaban los monjes en los monasterios. Ya no había solo una versión oficial, por así decirlo, de la Biblia, sino que la interpretaban los padres de familia en sus casas, porque se imprimían Biblias y además se traducían las Biblias del latín a las lenguas vernáculas. Y a partir de ahí, ¿qué sucedió? Las guerras de religión, en las que murieron más de 2 millones de personas en Centro Europa y fundamentalmente en Francia, con los hugonotes, etcétera. Es decir, que el desorden que generó la imprenta fue enorme, hasta el punto de que pasaron más de 200 años hasta que se publicó algo parecido a un periódico, que era la Gaceta de Théophraste Renaudot en Francia, que fue a finales de 1680 aproximadamente y que además era el boletín oficial del Estado de la monarquía francesa en ese momento. Es decir, que no nos extrañemos de que un invento como Internet genere un desorden tan formidable como este. Y además, de hecho, hasta que no llegó la Ilustración, que fue la base intelectual y teórica de lo que luego sería la democracia tal y como la hemos conocido, pues no hubo capacidad de poner orden. Llevamos apenas 30 años de Internet. No digo yo que vayan a pasar 3 siglos antes de que pongamos orden en este maremoto que estamos padeciendo, pero no lo vamos a resolver pronto, entre otras cosas porque no sabemos qué es lo que va a pasar todavía. Estamos en la prehistoria de Internet y esto va a una velocidad muchísimo mayor a la que iba la imprenta o la máquina de vapor con los ferrocarriles del siglo XIX. Entonces, estamos en la prehistoria, como digo. Estamos hablando ahora de inteligencia artificial. Estamos en la prehistoria de la inteligencia artificial. Todavía no ha llegado la computación cuántica al uso normal de Internet, donde la computación cuántica lo que hace es que nos parecerá que tardan mucho los ordenadores y los teléfonos móviles en reaccionar, que van muy lentos, porque la computación cuántica es prácticamente inmediata, y la computación cuántica lo que generará son de verdad los coches autoconducidos. Yo hace tiempo estuve, hace ya años, en Google en los primeros ensayos de los coches autoconducidos, y sin computación cuántica ya reconocían si era un perro o un niño lo que se cruzaba en el coche y frenaba. Ya iba el coche solo, y yo iba bastante preocupado dentro, pero bueno, y ahora ya hay muchos coches eléctricos que se venden con piloto automático y que incorporan la autoconducción sin computación cuántica. Pero vamos, los sistemas de transporte en un futuro próximo no van a tener conductores, que es algo que solo hace 5 años o 10 años nos parecería una cosa completamente imposible. Bien. La historia de Internet. La historia de Internet empieza en 1989. En el año 2000 aparece Google, que era un ejercicio académico de 2 chicos que se iban a graduar en Stanford y que querían hacer su doctorado en Stanford. Y los profesores se lo enseñaron. Y el doctorado fue un algoritmo. El doctorado fue un algoritmo que era un sistema de búsqueda. Como digo, yo desde el 97 estaba aficionado a estas cosas de Internet y tal. Y yo mismo me pregunté, ¿y para qué estos sacan ahora un nuevo buscador? Bueno, había un buscador fantástico, que era Excite, y que usábamos ya los que utilizábamos Internet. ¿Dónde está Excite ahora? Yo no lo sé. ¿Y dónde está Google? Que era un ejercicio académico de 2 estudiantes que querían llevar a cabo un doctorado. Por esas fechas apareció lo que pudiéramos llamar la primera red social,
y yo creo que la mayoría de los presentes probablemente no la han conocido, que era América Online. América Online fue la revelación de las redes sociales. Steve Case, su creador, la vendió en 1.300 millones de dólares, nada más que 2 años después de que la red comenzó. ¿Dónde está América Online? ¿Quién de ustedes utiliza América Online en este momento? Contaré una anécdota, porque yo he conocido a casi todos los fundadores y propietarios, no a Elon Musk, pero a casi todos los fundadores y propietarios de redes sociales cuando comenzaban. He conocido a Mark Zuckerberg, he conocido a Jack Dorsey, el fundador de Twitter, he conocido a Bill Gates, conocí a Steve Jobs en su día y ninguno sabía lo que inventaba. Es decir, Bill Gates se metió en el garaje de sus padres, no fue a la universidad, no era a la universidad y plagió un poquito el sistema Windows que sus competidores estaban queriendo hacer. Y ahí está Microsoft, ChatGPT, etcétera y tal, ¿no? Zuckerman abandonó los estudios en Harvard, lo que inventó fue un sistema de cambiar apuntes con sus compañeros de clase, etcétera y tal, ¿no? Larry Page y Sergey Brin en Google, pues lo que hacían era tal. Y Jack Dorsey, al que traté bastante hace unos años, que es el fundador de Twitter, tiene una historia verdaderamente sorprendente. Jack Dorsey lo que le gustaba era hacer mapas. Y dibujaba muy bien mapas. Esto me lo contó él a mí. Después de eso, su padre, cuando ya tenía 14, 15 años, le dijo: no puedes hacer mapas dibujando, los tienes que hacer en la computadora. Y él empezó a hacer mapas en las computadoras. Y según él me dijo, los hacía estupendamente bien. Hasta que cuando iba a cumplir 20 años, más o menos, pensó que no podía hacer buenos mapas si no ponía en los mapas a la gente. Porque las ciudades no solo son los coches, los árboles y los parques y las casas, sino las personas. ¿Y cómo iba a poner a la gente en el mapa? ¿Dónde estaba la gente? Pues preguntando a la gente dónde estaba y qué estaba haciendo. Que fue la primera pregunta que hizo, el primer Twitter de la historia, que hizo el propio Jack Dorsey, diciendo: dime dónde estás, qué estás haciendo. Eso era Twitter. Jack Dorsey siempre dijo que Twitter no era un invento de comunicación, una plataforma de nada, era el sistema de ubicación, casi la prehistoria de lo que luego ha sido Google Maps, etcétera y tal, ¿no? Bueno, con esto quiero decir que cuando viene el terror frente a las plataformas y las redes sociales, olvidamos que las plataformas las hemos hecho nosotros los que estamos aquí, los usuarios, y que los que la inventaron no tenían ni idea de lo que inventaron. Otra cosa es que se hayan ido dando cuenta con el tiempo y lo hayan aprovechado y además hayan comprado WhatsApp, hayan comprado YouTube, hayan comprado Reddit, hayan comprado todo lo que se vendiera de plataformas porque vieron que efectivamente estaban en un mundo nuevo, enormemente desordenado, en el que además la autoridad política y la autoridad económica inicialmente no tenían ningún poder, no existían jerarquías, no estaba ni la Iglesia ni el Estado, porque ni la Iglesia ni el Estado entendían eso. Hubo una frase famosa de los chinos en aquella época, que los chinos decían que era Clinton, el presidente de los Estados Unidos, que querían conocer a Bill, que fuera a China, pero querían conocer a Bill Gates, no querían conocer a Bill Clinton. ¿Por qué? Porque los chinos descubrieron enseguida que el oro y los diamantes y el petróleo del siglo XXI no son lo que eran. Que el oro, los diamantes del siglo XXI son los datos de los ciudadanos. Y que en los Estados Unidos de América hay 350 millones de ciudadanos. En la Europa llamada occidental hay más o menos 550 millones. Y en China hay 1.400 millones hoy, más otros 1.500 millones en la India. Y tienen un mercado interior con el que los Estados Unidos no pueden competir si no tienen los datos de los ciudadanos europeos. Y por supuesto, de los de América Latina, de todos los que puedan obtener.
porque en los datos está en este momento el poder de las plataformas. Cualquiera que utilice Amazon es consciente de que Amazon sabe de nosotros más que nosotros mismos, sabe lo que leemos, lo que comemos, dónde viajamos, cómo se llaman nuestras familias, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y además nos hacen ofertas que no hemos pedido que nos hagan, pero que van a seguir haciéndonos y que además no hay manera de impedir que nos la hagan, porque además si dices que no quieres que te la hagan, te empiezan a preguntar por qué no quieres que te hagan esa oferta, si es que está mal la oferta, o que es cara, o que es barata, etcétera, etcétera. Bueno, con esto quiero decir que la tecnocasta, como la llama el presidente del gobierno español, y luego diré algo sobre lo de la isla de las tentaciones o de las corrupciones, la tecnocasta la hemos hecho nosotros. Yo he asistido en Davos a muchísimas reuniones donde estaba Bloomberg, estaba Murdoch, estaban todos los grandes, y estaban los jóvenes Zuckerman, Larry Page, etcétera y tal, donde discutíamos lo que Fausto decía, el modelo de negocio. No hay modelo de negocio. Es decir, ninguno de ellos... Murdoch sacó un periódico digital y lo tuvo que cerrar a los 5 años porque se arruinaba y no servía para nada. Pero hizo MySpace también. Y MySpace era una cosa para los chicos que querían hacer orquestas, etcétera. Bueno, sigue funcionando MySpace, pero realmente no es nada crucial en el sistema. Entonces, por eso creo que es importante tener en cuenta dos cosas. Uno, esto tiene que ver con la libertad de todos y cada uno de los ciudadanos, no con la libertad de los periodistas, ni con los etcétera y tal. Dos, esto lo hemos construido nosotros. Y la prueba es que después de lo que ha pasado con Elon Musk, yo sigo viendo todos los que han puesto verde a Elon Musk porque ha cambiado Twitter en X y no sé qué, y ha caído la audiencia, pero yo sigo viendo a todos los partidos políticos en Europa utilizar X, desde luego en España, porque si no utilizan X, tienen que utilizar TikTok. Y si utilizan TikTok, piensan que están engrosando las capacidades del gobierno chino de penetración. Y si no, ya no saben a dónde ir, ¿no? Bueno, ¿qué problemas tiene el periodismo, que aquí ya se han citado, en esta situación? Primero, la verdad de los hechos. La verdad de los hechos tiene dos enemigos en Internet: la posverdad y las fake news. La posverdad no es una mentira en contra de lo que la gente piensa. Mentir, dice el catecismo, es decir lo contrario de lo que uno piensa. El que dice la posverdad está diciendo una verdad emocional, que la quiere decir él, porque además los que la escuchan tienden a pensar lo mismo. Cuando Trump, la portavoz de Trump, en la primera elección de Trump, dijo que habían acudido los mismos ciudadanos a la jura y a la toma de posesión de él, que habían acudido a la jura y la toma de posesión de Obama, las televisiones publicaron las fotos en 2 partes, y había la mitad de gente con Trump que con Obama. Y preguntada a la portavoz de la Casa Blanca, dijo, bueno, esos son diferentes opiniones al respecto. Entonces la posverdad lo que agita es la polarización también de los periodistas. No sé exactamente, porque no sigo los programas de televisión en República Dominicana, pero sigo los de España, y en España hay periodistas de derechas y periodistas de izquierdas. Incluso hablan de los periodistas de la bancada de enfrente, como si fuera el Parlamento. Y yo me pregunto, ¿y dónde hay los periodistas? A secas. Es decir, pues es difícil encontrarlos. La polarización no es simplemente fruto de las emociones personales, es fruto de los algoritmos. Facebook se ha especializado en crear algoritmos que generen polarización. ¿Por qué? Porque si se genera polarización, hay más debate. Y si hay más debate, hay más clics. Y si hay más clics, hay más dinero en publicidad. Pero esto ha contagiado a los periódicos
y a las televisiones y a las radios en Internet. Pero les ha contagiado hasta el punto de que el New York Times, El País, Le Monde, etcétera y tal, necesitan generar clics. Por eso aquí se ha contado de que te dan los a mí Le Monde me prolongó se me olvidó, yo he sido consejero en Le Monde 8 años, bueno, y se me olvidó renovar la suscripción y seguí recibiendo Le Monde por lo menos durante 10 o 12 meses. Luego ya me tuve que volver a suscribir. El New York Times hace 2 meses hizo una promoción en donde con El País, en donde si te suscribías al País por €1 al mes, te regalaban además la suscripción al New York Times. Y yo decía, ¿dónde ha caído el New York Times? Que se vende como un regalito de los que quieren leer, El País, que es un periódico estupendo y al que le tengo mucho cariño, como pueden imaginar. Bien, la posverdad lo que hace es el relato político y el relato en general. Y por lo tanto, tiende a generar una polarización a un lado y al otro. Las fake news son noticias falsas, no erróneas, porque siempre ha habido noticias erróneas, sino noticias que se crean a sabiendas de que son falsas para perseguir un motivo. Bueno, hay noticias que a veces son equivocadas o algún gracioso que se inventa noticias falsas, pero quienes están inventando más noticias falsas son los gobiernos, que siempre son los que han inventado noticias falsas. En los años 80 yo era presidente del Instituto Internacional de Prensa y había un debate respecto a los tabloides británicos, Daily Mirror, etcétera y tal, ¿no? Entre otros, algunos de ellos pertenecientes a Murdoch. Y decíamos que no se podía, que eran noticias falsas, que afectaban a los derechos de los lectores, que no sé qué, pues bueno, que había posverdades, fake news y todo eso que hay ahora, pero impreso. Y entonces en el Instituto Internacional de Prensa hicimos un grupo de investigación y por otra parte hubo otro grupo de investigación en la UNESCO, en el que entre otros estaba Gabriel García Márquez y otra serie de gente. Y hubo un diputado británico, MacGregor of Darris, que fue encargado por el Parlamento británico para dirigir este grupo de investigación. Y las conclusiones del grupo de investigación fueron que los principales mentirosos y los principales enemigos de la libertad de expresión eran los gobiernos, independientemente de cuál fuera el color ideológico del gobierno, independientemente de cuál fuera el sistema político del país. Naturalmente, tenían más facilidades de llevar a cabo sus latrocinios y estaban en dictaduras o en regímenes autoritarios, pero que en cualquier sociedad el poder político y el poder en general eran los principales responsables de la manipulación informativa. Digo el poder en general porque primero estaba el poder político, pero enseguida estaba el poder económico. Y el poder económico se basaba también en la necesidad de la publicidad de los medios, como ahora decimos. Ya por esas fechas, ya hace por lo menos 20 años, el profesor Meyer de la Universidad de Harvard dijo que en 1943 se acabarían los periódicos de papel. No, en 2043. Y Bill Gates dijo que en la década de 2020 a 2030, y lo ratificó Murdoch, se acabarían los periódicos de papel. Lo que estaban diciendo es que se acabarían los lectores de los periódicos de papel en las sociedades, por lo menos en las sociedades europeas, pero probablemente también en las latinoamericanas. Mucho antes que eso se ha acabado, como lo decía Fausto, la publicidad de los periódicos. Hay días en que yo leo la prensa de papel de Madrid y de Barcelona todas las mañanas porque lo he hecho toda mi vida, y me pasan dos cosas. Primero, que la leo. Segundo, que cuando la leo ya había leído casi todo lo que estoy leyendo en el teléfono o en el iPad la noche anterior. Y tercero, pero veo algo muy interesante, no tienen ningún anuncio
es ningún anuncio. A veces una esquela mortuoria de alguien que se ha muerto, etcétera y tal. Quiero decir con esto que los periódicos en papel han desaparecido ya. Son muertos vivientes, son auténticos zombies. Los zombies siguen viviendo, pero están muertos. Y ellos no saben que están muertos. Pero no tienen ningún futuro. Y además no tienen ninguna influencia en las generaciones, no ya solo jóvenes, de 35 años para abajo. Casi ninguno de los periodistas en activo lee periódicos en papel en los Estados Unidos. Y yo tengo una hija que ha sido hasta hace nada redactora del News at 10 en la televisión pública de Washington, y ahora está trabajando en Los Ángeles, que se graduó en Brown University y se hizo en Columbia, que lleva 20 años o 18 viviendo en los Estados Unidos y que nunca ha comprado el New York Times, pero lo ha leído siempre, pero nunca en papel. Es decir, quiero decir con esto que estamos ante un cambio de civilización muy, muy fuerte. Y hay otro tema que no ha salido hoy, creo que es muy importante, y que ese sí tiene o podría tener una solución, que es el anonimato. El problema no son los insultos y las mentiras, etc. El problema es que quien dice el insulto y la mentireta es un tío o una tía que además a veces pues se disfraza de alguien que existe y pone incluso su foto, etcétera y tal. Y las redes sociales, vamos, los propietarios de las plataformas, se niegan a identificar el IP de quién ha dicho eso y desde dónde lo ha dicho. Con lo cual es imposible, aunque hubiera una ley del libelo. Yo estoy criticado siempre las leyes de defensa del honor. Las leyes de defensa del honor, como decía el poeta, es propiedad de Dios. Entonces, y he sido partidario de que existiera y fracasé una ley de libelo, como existe en Inglaterra, donde lo que se está hablando al final es de indemnizaciones económicas severas, que es lo que realmente hace entrar en razón a periodistas y empresas periodísticas. Yo fui consejero del The Independent en Londres durante 6-7 años, y en el consejo, si duraba 2 horas el consejo, hora y media era para discutir las querellas y las demandas que teníamos por ley del libelo, porque además eran cantidades muy considerables y la empresa pues se preocupaba de que no hubiera libelo, ni mentiras, ni injurias en el periódico. No recuerdo ni en Le Monde, en la prensa de Europa del Sur, ni en Le Monde, ni en Público de Oporto, que también estuve, ni desde luego en El País, que rara vez solo hayamos en el Consejo discutido de un problema jurídico por los errores o las inconveniencias que el periódico haya podido publicar. Bueno, bien, con esto quiero decir que efectivamente, ¿y por qué no se dice el anonimato? Porque la Ley de Defensa de las Comunicaciones, aprobada por el presidente Clinton, se establece que lo principal es la libertad de expresión reconocida en la primera enmienda. Y todavía hoy, en los Estados Unidos, es muy difícil que la plataforma entregue solo cuando hay una demanda judicial, normalmente de un juzgado de los Estados Unidos, entregue la identidad de los autores. Ahora hay un caso muy curioso en España. El fiscal general del Estado está sometido a una investigación judicial, nada menos que el fiscal general del Estado, por revelación de secretos. Se le ocurrió al fiscal general del Estado ingenuamente borrar todas sus conversaciones del teléfono y comprarse un teléfono nuevo el día que fue imputado, y finalmente pues no ha habido manera de saber eso, pero Apple y Google han reconocido a instancias del juez instructor, que es un magistrado del Tribunal Supremo, porque está aforado el fiscal general acusado, ha logrado que reconozcan Google y Apple que tienen las conversaciones del fiscal general del Estado ahí, pero no ha logrado todavía que se las entregue. Y yo diría que no es
no es probable quizás que se las entregue porque generarían un precedente. A la esposa se la puede pedir. ¿Eh? A la esposa que se la pida. Sí, a la esposa. Bueno, quiero decir con esto, ¿qué quiero decir con esto? Que regular jurídicamente la actividad en Internet y regularla por los Estados-nación es muy complicado. Efectivamente puedes hacer lo que los iraníes o los chinos, que es decir, aquí no se pone Google y hago yo mi propio Google, etc. Pero sin embargo la experiencia es que incluso en China se logra evitar esas cauciones, porque depende de dónde están los servidores, etcétera y tal. Y por lo tanto, la única manera de hacer frente a esto es que haya un acuerdo internacional. En el seno de las Naciones Unidas, en el seno del Grupo de los 20, en el seno que queramos. ¿Cómo va a haber un acuerdo internacional cuando hay dos grandes edificios en San Petersburgo hoy, gobernados por las mafias rusas, pero de acuerdo con el gobierno de Moscú, para intervenir en los procesos electorales de Occidente? Ya han intervenido en el Reino Unido, han intervenido en Estados Unidos, han intervenido en Francia, en Alemania y hasta en Cataluña. Pero no creamos que no intervienen los servicios norteamericanos en esto, porque sería una completa ingenuidad. Por lo tanto, la opinión pública en este momento, básica para resolver los problemas que están generando el nuevo invento, pues está manipulada por muy poca gente. Y va a seguir estando manipulada hasta que esto se arregle. Como estuvo manipulada la opinión pública después de la invención de la imprenta, cuando don Felipe II, en 1588, dictó un decreto ejecutivo, como que era una premática sanción, no sé qué, estableciendo la censura de la Inquisición sobre los libros, y se hinchó a quemar libros en las esquinas de las ciudades de España. Es decir, que se inventaron los libros e inmediatamente los gobiernos empezaron a quemar libros a aquellos que no les gustaban a ellos o a la Iglesia, que tenía tal capacidad de acción en ese momento. ¿Debemos ser pesimistas? No. Yo creo que el desorden es para todo el mundo, porque también hay ataques para los países autocráticos, etcétera, por parte de los países democráticos y de los Estados Unidos. Pero esto va a llevar un tiempo. Como digo, primero porque la inteligencia artificial, ya con inteligencia artificial es capaz de imitar nuestras voces, poner nuestras caras, hablando de verdad, no que parezca que están dobladas, y decir lo que quiera el que hace. Veo a un amigo mío ahí, especialista en inteligencia artificial, decir lo que quiera atribuyéndolo a nosotros y con poca capacidad de demostrar que eso no lo hemos dicho nosotros. Facebook, 20 años de edad. TikTok, 8 años de edad. Facebook, 3.000 y pico millones de abonados hoy. TikTok, ya más de 3.000 millones de abonados en 8 años, que se dice pronto. Twitter, 20 años, ahora X. Patentes de inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa significa que estamos queriendo patentar, y patentando ya de hecho, porque ya se está patentando por la Oficina Mundial de Patentes, lo que hacen y deciden las máquinas, los inventos de las máquinas, no los inventos de los hombres que usan las máquinas. Las máquinas inventan lo que sea con inteligencia artificial, pero son inventos interesantes, y entonces las compañías tratan de efectivamente patentarlas para no tener competencia, ¿no? ¿Quién está a la cabeza de la solicitud de patentes de inteligencia artificial generativa? Tencent. Nadie sabe lo que es Tencent, pero es la mayor empresa de videojuegos del mundo. Esto es muy importante porque Elon Musk, su concepción de las cosas y de la vida
no está en sus estudios de física en Canadá o en Pensilvania, ni siquiera en lo que pudo elaborar en sus laboratorios en Silicon Valley, sino que durante horas, durante muchos años, estaba viendo dragones y mazmorras, que era un videojuego todavía muy extendido. Y él lo reconoce así en su biografía, que para él dragones y mazmorras ha sido fundamentalmente pues su formación intelectual, y también fue muy importante para Steve Jobs. Es decir, que hacen videojuegos y hacen otras cosas, pero son los primeros en los que las máquinas están inventando ya videojuegos. Y la gente juega videojuegos que no ha inventado ningún ser humano, porque las máquinas hablan entre ellas y se ponen de acuerdo para hacer lo que hagan. La segunda con más patentes presentadas, Ping An. Nadie sabe quién es Ping An, pero tiene unos cuantos miles de patentes presentadas. Y es una casa de seguros china y una financiera china. A saber lo que ha inventado en criptomonedas y en otro tipo de cosas los señores de Ping An, pues las señoras, que realmente da. La tercera, un motor de búsqueda chino que se llama Binder, que es un motor de búsqueda como Google, pero que es mucho más avanzado en lo que es inteligencia artificial generativa. La cuarta, otra que no sé a lo que se dedica, pero que también es china, Acadán. Y el quinto que presenta patentes de este tipo, por fin es IBM, por fin, el quinto. Pero el sexto vuelve a China y es Alibaba, que está generando este tipo de cosas. El sexto, por fin un coreano, Samsung. El séptimo ya empieza a aparecer Alphabet, y el octavo es ByteDance, que son los creadores de TikTok y de su historia china. Y el último, Microsoft. O sea que el ChatGPT, etcétera y tal, de Microsoft es el último que en estos momentos está generando patentes que aspiren a ser registradas, generadas por inventos que han hecho las máquinas. Esto pone de relieve, de verdad, el tema de los minerales raros, porque los minerales raros son básicos. Apple todavía fabrica la mitad de sus teléfonos en China. Y entre los datos y los minerales raros está en discusión el poder en el mundo, pero de los próximos 20, 30 o 40 años, ¿no? Hasta el punto de que efectivamente los chinos, con un mercado interior de 1.400 millones de datos, y tienen todos los datos ya de los 1.400 millones, van por la calle y te van sacando reconocimiento facial en todas las esquinas y sin pedir permiso a nadie, ¿no? Con minerales raros y tierras raras que las están vendiendo todavía a los Estados Unidos y a Apple, etcétera, pues cómo se puede resolver eso. En todo este lío, ¿qué futuro tiene el periodismo? Creo que ha sido Fausto el que ha dicho que el periodismo no tiene futuro. Yo sí creo que el periodismo tiene futuro, pero hay que intentarlo. En primer lugar, como digo, sería necesario. Lo que pasa es que las Naciones Unidas están en una crisis tan profunda, y la Unión Europea también. Sería necesario un acuerdo internacional en el que todos los poderes del mundo se acuerden de qué manera se lucha, por lo menos, para empezar, contra el anonimato, y luego independientemente contra las fake news, etcétera, y contra la polarización generada directamente por algoritmos en Facebook para obtener más capacidad publicitaria y más tiempo de lectura o de escucha, que es lo que hace que tengas más publicidad y más dinero. Y en ese sentido, pues necesitamos una nueva ilustración,
pero no la vamos a tener en los próximos 10 años. En primer lugar, yo comentaba hoy en un almuerzo que en la Real Academia Española hicimos académica una catedrática de inteligencia artificial porque estamos preocupados sobre qué castellano hablan las máquinas. ¿En qué castellano hablan las máquinas? No con los hombres o con las personas, sino las máquinas entre sí. Porque esas máquinas, hablando castellano, de México a Argentina, de Argentina a España y de España a California, si no hablan el mismo castellano, que es a lo que nos dedicamos las academias de la lengua, a las 28 academias de la lengua que existen, pues puede salir, el invento puede salir mal, ¿no? Es decir, que necesitamos una nueva ilustración de verdad, y la tendremos, yo estoy convencido que la tendremos. No estoy convencido de que yo la vaya a ver, pero estoy convencido que la tendremos. ¿Qué caracteriza al periodismo y sobre todo a los periódicos de papel? Y echamos a faltar. Los periódicos de papel son, como dicen los alemanes, una Weltanschauung, una concepción del mundo. El que lee el Listín Diario o el que lee el Diario Libre, pues tienen diferentes concepciones, muy respetables las dos. El que lee El País o lee el ABC, o el que lee el New York Times o lee Los Angeles Times, tienen diferentes concepciones del mundo. Y los periódicos han sido siempre emblemas. La gente normalmente habla de su periódico, que no es suyo. Dice, ¿dónde está mi periódico? Mi periódico es el que compra pero porque hay una identificación del lector con la concepción del mundo, que la concepción editorial, que esto ha desaparecido. Esto, los periódicos lo único que quieren son tics, ¿no? Y por lo tanto, lo único que quieren son yo he oído que en la República Dominicana hay menos polarización en este pues si hay menos polarización, enhorabuena. O no sé si deciros enhorabuena, o ya veréis cuando empiece la polarización. Y que los periódicos, decía Fausto, creo que están pagados por el profundo bolsillo de los propietarios. El profundo bolsillo de los propietarios a veces no es tan profundo y a veces los propietarios se cansan, porque reciben tal clase de presiones que dicen, bueno, ¿yo por qué voy a tener que recibir estas presiones? Y no se ha hablado aquí de que los derechos de autor están siendo vulnerados permanentemente por las grandes compañías, por Google. Es decir, todo lo que hace Google News, etcétera y tal, lo han hecho los redactores del Diario Libre o del Listín Diario o de cualquier otro. Lo ponen, nos dicen que es de donde lo reciben y se acabó. Hay que decir que Reuters hace no menos de 5 reportajes diarios con inteligencia artificial en este momento y que efectivamente pues a veces resultan mejores y con menos faltas de ortografía y de sintáctica que lo que hacen los periodistas de Google, ¿no? El modelo de sustentación que decía Fausto. No hay un modelo. El problema es que no hay un modelo, salvo que digamos que el modelo es Google, pero aquí no puede haber 3.000 Googles en el mundo, ¿no? No hay un modelo que nos permita prever cómo las diferentes opiniones se van a ir agrupando en medios de comunicación, porque ya no hay medios de comunicación. Las plataformas, ellas mismas dicen, nosotros no somos un medio de comunicación, nosotros somos una plataforma donde todo el mundo dice lo que quiere. Y por lo tanto, nosotros no tenemos nada que ver con esto, ni cómo se forma la opinión pública, etcétera. La opinión pública se forma como se forma, con las opiniones. O sea que no sé si habrá periodismo, pero habrá periodistas. Y habrá periodistas que con enormes riesgos, como precisamente hoy rememoramos, pues tratarán de explicar a la gente, como decía Eugenio Scalfari, el fundador de la República de Roma, un periodista es gente que explica a la gente lo que le pasa a la gente. Lo que pasa es que la gente ahora no necesita que le explique nadie nada porque lo explican ellos. La mayoría de los vídeos y de informaciones sobre catástrofes y tal están tomadas por los propios
a las propias víctimas de las catástrofes con su teléfono móvil y se transportan a las redes sociales y luego las dan en las televisiones. Es decir, el periodismo profesional está en riesgo y solo sobrevivirá si hay periodistas independientes dispuestos a padecer represión, peligros, insultos, etcétera y tal. Porque la cuestión es, ¿qué es una noticia? Que también alguien decía que ya no se dan noticias. ¿Qué es una noticia? Pues es una noticia publicar lo que el poder no quiere que se publique. El poder económico, el poder político, el poder cultural también, el poder de cualquier género, el poder sindical y el poder empresarial. Los poderes. Siempre que hay una noticia, y por eso las noticias more news, bad news suelen ser malas, aunque la gente no les guste, porque las noticias buenas, la verdad es que no interesan, entonces se van a dragones y mazmorras. Ahora, dicho esto, yo creo que sí habrá periodistas, yo conozco a muchos periodistas dispuestos a seguir siendo, y aquí hay algunos cuantos, por cierto, y que sabemos que tenemos que luchar con unas condiciones pésimas, sobre todo porque no hay hoja de ruta, porque no conocemos bien el entorno en el que nos estamos moviendo, tampoco lo conocen los gobiernos, la mayoría de los gobiernos, ni siquiera el gobierno de los Estados Unidos, que intentó hacer una sentencia contra Bill Gates recordaréis, hace muchos años, respecto al monopolio que tenía entonces del uso de las redes, ¿no? Pero mientras haya periodistas, habrá periodismo. Y mientras tanto esperemos que haya una nueva ilustración que sea capaz de comprender este cambio de civilización tan gigantesco que estamos viviendo antes de que pasen 3 siglos como sucedió con la imprenta. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro invitado de honor, el periodista español Juan Luis Cebrián, por esta interesante ponencia magistral que nos ha ofrecido esta noche. Gracias, Cebrián, por contarnos sus experiencias y puntos de vista del periodismo y en los retos que enfrenta en estos momentos, sobre todo esa parte de la inteligencia artificial. Recordarles que mañana estaremos enriqueciéndonos con nuestro segundo día del foro Redes Sociales, Periodismo y Democracia. Estaremos hablando de la desinformación y las fake news. Tendremos la participación de Juan Pablo Pozo, asesor de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, así como también estaremos hablando de prensa y poder político. Estaremos recibiendo a Homero Figueroa, vocero de la presidencia, y estaremos hablando sobre la compleja relación del periodismo, democracia y redes sociales con Miguel Franjul, Percio Maldonado, José Monegro. Todo eso será mañana a partir de las 9 de la mañana en este mismo escenario que les estaremos esperando. Agradecemos a los medios de comunicación por la transmisión en vivo, RTVD Canal 4 y Teleradio América, y a todos ustedes por acompañarnos en este primer día de foro. A nuestras autoridades, por favor, vamos a venir a este plano a hacer una foto oficial con nuestro invitado de honor, Juan Luis Cebrián. Autoridades del Indotel, autoridades de UNIBE, por favor, venir a hacer la foto para el cierre de este primer día del foro Redes Sociales, Periodismo y Democracia. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Mañana nos reencontramos nuevamente. Rafaelina Bisonó les acompañó.